Episodio número 314 de Pleno Emprendo. Las 4 etapas del crecimiento de un negocio. Bote velero, yate crucero. En este episodio, Rodrigo Gómez me entrevista y charlamos sobre mi historia, desde los primeros pasos como emprendedor hasta la creación de Pleno Emprendo. Un proyecto nacido en pandemia para ayudar a profesionales independientes a escalar con herramientas simples y efectivas. Hablamos también de las etapas del negocio, usando la analogía del bote velero, yate y crucero, y los desafíos claves de cada una. Comparto consejos prácticos, aprendizajes profundos y mi visión de una vida emprendedora con propósito. Bienvenidos a Pleno Emprendo, un podcast para profesionales independientes, dueños de agencias de marketing, asesores, coach y mentores que quieren multiplicar sus ingresos, diseñar su estilo de vida y tener un impacto positivo en sus clientes. Mariano de Pleno Emprendo, bienvenido al podcast. Muchas gracias por estar acá. Bueno, gracias Rodri por invitarme. Siempre es un placer, la verdad, que te hagan una entrevista, más si es alguien que ya más o menos te conoce, que sabe por dónde entrarte, por dónde preguntarte, así que este es el caso. Y bueno, me encanta poder estar acá también y compartir este ratito. Qué bueno. Sí, la verdad que también me entusiasma mucho la entrevista, un poco como vos decís, ¿no? Nos conocemos, entiendo lo que haces, estuve dentro de tu programa, así que me parece que va a ser bastante enriquecedora la charla y que puede aportar mucho. La primera pregunta que quiero hacerte es que nos cuentes un poco qué tenemos que conocer o saber de tu pasado para entender a quién tenemos hoy en el podcast y que nos digas quién está hoy acá en el podcast. Ay Dios, mirá, estoy justo en un momento de mi vida, el año pasado que cumplí 40, eh, claramente en un periodo de mucho repaso, ¿no? de mi pasado, así que desisto de eso y creo que te puedo llegar a hablar 3 horas sobre el tema porque lo tengo muy presente, pero creo que desde el lugar que me preguntás y para entender por qué estoy haciendo lo que hago en Pleno Emprendo, eh, a ver, creo que siempre tuve una vocación muy particular por emprender y por tener negocios, una vocación realmente muy ardiente. Y por aprender también al respecto, ¿no? Como que por alguna razón a temprana edad como que entendí que el aprender rápido una habilidad muy valiosa, que lo sigo sosteniendo y de hecho es parte de lo que le inculco a mis hijos constantemente, que no me interesa tanto el contenido de lo que aprenden, pero sí que aprendan a aprender rápido y bien. Eh, y creo que desde muy chiquito, desde muy chico, no sé, los 17, 18 años, que empecé como a interesarme mucho por esto del emprendimiento. Tuve un primer negocio que era de tablas de surf en su momento. Después, bueno, hice zapatillas también, material publicitario, bueno, realmente hice muchas cosas. Tuve franquicias de Subway en su momento, estuve en la agencia de desarrollo, emprendí desde ahí. Después tuve una pequeña cadena de restaurantes propios. Tuve locales también comerciales de ropa, tuve de todo en el rubro tradicional. Les recuerdo, yo soy del 84, digo, tengo mucho recorrido en un mundo donde no existían las redes sociales, existía internet, pero no ni a palos las posibilidades increíbles que tenemos ahora de crear negocios de nicho. Entonces, eh, me dedicaba a eso durante mucho tiempo. Y con mucha trinchera, ¿no? Yo creo que mi background más grande y mi aprendizaje más grande es ese, ¿no? Es como haber estado durante 20 años en la trinchera de negocios, de mucho movimiento, con muchas operaciones, eso, aprendiendo mucho en el camino. Y yo creo que para poder entender esto, por lo menos es ese el relato y el cuento que me hago a mí mismo, eh, es como, bueno, ¿por qué en un momento de emprender todo eso tradicional, por qué pasé a hacer esto que hoy hago? Y creo que el origen ahí está en experiencias que yo tenía ad honorem en una organización que se llamaba y se llama Inicia, que es acá de zona norte de Buenos Aires y de Capital, en donde por alguna razón me veía muy entusiasmado con el asunto y no solamente que me invitaban a participar como
como integrante de los eventos o de las cosas, sino también como expositor o acompañante o mentor, ¿no? Entonces empecé a hacer eso y me fui dando cuenta de que las cosas que yo podía como recomendar o guiar, las personas que guiaban, es como que les servía lo que yo les decía, ¿no? Que hasta ese momento yo no había tenido esa experiencia. Ahora es como, bueno, sí, me dedico a eso, pero hasta ese momento no había tenido esa experiencia, ¿no? Esto estoy hablando hace mucho tiempo, o sea, 2015, 2016, sí, mucho tiempo, hace 10 años. Y en ese proceso fui como descubriendo una vocación. O sea, un decir, che, esto no solamente me sale bien, sino que me fascina hacerlo. O sea, me encanta. Era como, che, no hay otro más ahí para mentorear gratuitamente. Che, no hay algo más para hacer. Era como que le dedicaba un montón de tiempo y me encantaba. Y también, bueno, siempre también cuento esto, ¿no? Que mi mujer es nutricionista y en ese momento estaba en un periodo de expansión importante. Y me acuerdo de ayudarlo un montón con estas cosas, con estas herramientas de negocios, de marketing, de comunicación, de manera informal, obviamente, y que también le sirvieran. Ha crecido un montón, en esos años había crecido un montón ella. Y digo, bueno, a ver, esto, digo, como persona de negocio, si hay una persona que se ve muy beneficiada con tus conocimientos, probablemente haya infinitas allá afuera que necesiten lo mismo, ¿no? O sea, es como un principio bastante universal. Y en ese momento me puse en contacto, si querés, de forma virtual, o sea, para escuchar los podcasts y todo, con la gente de Super Hábitos, que son como pioneros, ¿no? Acá en Argentina, con Rodri Ferreri, con Fede Bongiorno, que hice una mentoría con él, etc. Y un poco mi sensación fue de, che, esta gente que le está yendo muy bien en esto, que en ese momento tenían negocios que para mí eran inalcanzables y hoy Pleno Emprende es, no sé, 10 veces más grande que esos negocios de ese momento. De ellos, digo, como que empecé a darme cuenta que yo también podía. O sea, como que los empecé a conocer más de cerca. Digo, che, pero estos tipos, como que, no es que hacen algo o son algo o saben algo que yo no sepa, simplemente como que se están dedicando a esto, ¿no? Y esa idea me acompañó durante años, esa chispa, vamos a decir, desde el 2017 al 2020. Y en la pandemia, yo tenía 2 restaurantes a la calle en ese momento que venían bien, pero tampoco era como, este es el negocio de mi vida. Y en la pandemia se cerraron, por cuestiones obvias, y fue como un momento de quiebre muy importante para mí, porque fue como ver una oportunidad de cambio importante. Decir, bueno, ok, ante esta situación, quizás sería una buena idea aprovechar y empezar con esto. Y ahí es donde siempre digo que lo único que tenía en ese momento era una computadora y una chica que confiaba en mí, ¿no? Entonces, mi mujer siempre muy cómplice en todo esto, como que me dijo, metámosle por acá, corramos el riesgo. En ese momento no teníamos fondo de emergencia, no teníamos, o sí, pero muy poco. Los chicos ya empezaban a ir a un colegio caro y había que pagarlo. Y el restaurante, quiera que no, algo de, o sea, vivíamos con eso. Entonces, fue toda una decisión. Entonces, pero bueno, creo que ahí esa convicción fue como desató un poco como el poder enfocarme en eso, porque fue como, bueno, no solamente tengo que lograr esto, sino que lo tengo que lograr rápido, porque tengo que empezar a generar ingresos. Ya tenía 3 chicos ahí en ese momento. 3. Wow. Sí, 3 hijos. Y después vino la cuarta, pero la cuarta ya nació en cuna de oro, ¿viste? Como que esa ya vino tranca, ya estábamos holgados. Pero, y en ese momento empezó ahí Pleno Emprendo. Entonces, y me fui dando cuenta desde el principio que, de vuelta, con una gran obsesión, realmente, o sea, tiendo a obsesionarme mucho. De hecho, esto, después si querés lo podemos hablar, es un problema en ciertas situaciones, pero en ciertos momentos es una gran ventaja, una gran ventaja. Entonces empecé a obsesionarme con crear el método de Pleno Emprendo, ya desde el principio. Entonces iba detectando patrones y detectaba patrones, armaba. Y los casos de éxito decía, bueno, voy a afinar por acá, por allá. Todo muy intuitivo de las miles de horas de aprendizaje que venía teniendo. Y así se empezó a crear. O sea, y
y así se fue estructurando. Bueno, creo que respondí tu pregunta y me fui por un poquito por las ramas. No, totalmente, me encanta igual, me gusta que des el contexto en ese sentido, porque más allá de hablar de la zona de tu especialidad, de tu área, me gusta un poco también que la audiencia conozca la parte humana de quién está, digamos, en este caso, detrás de Pleno Emprendo. Así que todo ese recorrido me pareció fabuloso, hasta me surgieron varias preguntas más, pero bueno, vamos a mantener cierta línea por una cuestión del tiempo de ambos. Eh, lo que quisiera ahora, Marian, es que pongas un poco en contexto eh, a las personas, digamos, hay mucha gente de esta audiencia que ya te conoce, pero tal vez algunos no, quien te esté descubriendo. Contanos, digamos, contanos un poco qué es Pleno Emprendo, ¿no? Ponernos un poco en contexto eso, a qué se dedica y qué es lo que hace. Buenísimo. Pleno Emprendo, para mí, la mejor manera de definirlo es herramientas simples de negocio para hacer rentable el conocimiento de profesionales independientes, ¿no? Ese es el resumen que me encanta. Creo que es muy difícil hacer las cosas simples, es muy difícil como ser sintético, ¿no? De hecho, es parte de lo que trabajamos y después de muchos años haber llegado a esa frase realmente me encanta y me fascina porque siento que transmite todo lo que quiero transmitir en una frase. Es eso, son herramientas simples de negocio para hacer rentable el conocimiento de profesionales independientes. Totalmente, Eh, totalmente. Es una frase muy, muy directa y muy clara. Y ya que estamos un poquito en ese tema, hace un mes atrás tuve la oportunidad de participar de un evento presencial que vos diste, ¿no? Vos y los chicos dieron distintas charlas. Y algo que me gustó mucho de ese evento fue la última charla que vos diste, donde explicaste los distintos modelos de negocio en distintas escalas, ¿no? Y utilizaste ahí para graficar un poco esto de bote, velero, yate, crucero, que me pareció bastante interesante, bastante gráfico. Y me gustaría que nos cuentes un poco eso, ¿no? Que le expliques un poco a la audiencia estos temas de las etapas que tienen los negocios y qué son necesarios o qué es necesario en cada etapa de acuerdo al nivel de facturación que uh-huh. uno busca, que uno intenta o que uno quiere construir en estos negocios de nicho o negocios digitales, tal vez que somos, que es la gente o que está escuchando este podcast, ¿no? Son negocios digitales. Entonces, contanos ahí un poquito de qué se trata esto, que fue en tu última charla, donde hacías alusión a bote, velero, yate, crucero, Uh-huh. y ahí explayabas muy bien y explicabas muy bien estas etapas que van teniendo los negocios. Estoy muy contento también de eso porque cuando yo vengo poniendo como analogías hace muchísimos años respecto de las etapas y nunca había logrado una que sea como tan musical y memorable, viste, bote, velero, yate, crucero, es como que me parece espectacular, así que ahora vamos a explicar un poquito de contexto para mí con respecto a los modelos de negocio que nosotros ayudamos a estructurar y ayudamos a escalar. Digo, creo que todo parte como de la problemática principal de que existen infinidad, es un gran océano azul hermoso porque tenemos Pleno Emprendo para mucho, mucho tiempo. Existen una cantidad infinita de personas que saben mucho de lo suyo pero que no saben ganar plata con eso, ¿no? O sea, y esto surge de la gran problemática, si querés, de que las instituciones, ya sean facultades o mismo no facultades, sino lugares en donde se aprenden cosas, básicamente, no tienen como objetivo necesariamente, te diría que casi nunca, aunque sea privado, aunque sea privado, el hecho de que vos puedas de forma independiente hacer dinero con eso. Entonces, ellos te pueden llegar a enseñar y vos podés llegar a aprender también, profundizando durante años o décadas en tu conocimiento profundo, ¿no?, del tema, ya sea de profesional de la salud, ya sea de diseño, de arquitectura, ya sea de lo que quieras, de coaching, ya sea de marketing, de lo que quieras, de asesoría. O sea, uno puede ir profundizando un montón, pero hacer rentable ese conocimiento requiere otro tipo de herramientas, no son las mismas.
La buena noticia y lo que siempre nosotros queremos gritar a los cuatro vientos es que esas herramientas de negocios para poder hacer rentable tu conocimiento profundo son muchísimo más fáciles y rápido de aprender e implementar que todo eso que ya venís haciendo, ¿no? Por eso a mí un poco me vuelve loco cuando las personas por ahí vienen hace 20 años perfeccionando su oficio y no tan dispuestas a estar 2 semanas, ¿no? Como asimilando, aprendiendo y ejecutando algo quizás para multiplicar por 5 lo que vienen facturando. Y es como, dale, un poquito, ¿no? Como de pilas acá que es tan simple, ¿no? Y es tan efectivo. Entonces, nosotros tratamos de ser ese lugar, ¿no? Donde se junta como ese conocimiento profundo, histórico de la persona, con esas herramientas quizás más simples y superficiales en el buen sentido de la palabra, que pueden ser de comunicación, de ventas, etc. Y los ayudamos como de forma muy cercana y muy personalizada, porque sabemos que, aunque sea simple, es muy incómodo, porque es muy nuevo para la persona, implementarlas como para que empiece como a tener resultados. Y los resultados son increíbles porque es eso, es como se juntan esas dos cosas, la vocación, los estudios, ese background, digo, ¿no? La experiencia de la persona se junta con estas herramientas y es una gran explosión. Y esto hoy es especialmente relevante porque Internet en un punto, luego las redes sociales y quizás ahora también la inteligencia artificial, cambian las reglas del juego muy rápido, ¿sí? Y obviamente que las instituciones que te pueden llegar a ayudar o los entornos, no solamente las instituciones, los entornos, no se logran actualizar al mismo ritmo, ¿sí? Y acá no estamos hablando de la última tendencia del Reels, estamos hablando de entender los modelos de negocio que son prósperos en el mundo moderno y actual, ¿no? No solamente la tendencia del Reel, sino entender, por ejemplo, qué es un nicho y el diseño de una propuesta de valor, ¿no? Por ejemplo. Y acá si querés ya te linkeo con esta pregunta, porque en este primer bote, ¿no? En esta primera etapa, como que le ponemos el nombre de bote, este si querés es como el primer llamado, el primer foco necesario, que tiene que ver con esto de, mirá, lo primero que tenés que hacer para construir un negocio, que esa es la fase 1 de nuestro método también, es poder identificar un nicho y una propuesta de valor. Que un nicho es aquellas personas que se ven principalmente beneficiadas con lo que vos haces, con tus conocimientos, y la propuesta de valor es ese servicio diseñado especialmente para esas personas, con esas problemáticas, con esos deseos, con esos anhelos, con esos miedos, especialmente diseñada para poder hacer que esas personas logren la transformación que necesitan. Esa es como la base y los cimientos de todo, por eso es que en esta primera fase, si querés, lo único que tenemos que hacer es encontrar una persona que se vea increíblemente beneficiada y que pueda realizar una transformación enorme a partir de nuestros conocimientos. Ayer, Belu, mi mujer, me contaba que había ido a dar una charla gratuita a una fundación y me decía esta frase, que obviamente me resuena mucho, que me decía una cosa así como, mira, yo estuve 40 minutos dando la charla, pero yo sentía que esas mujeres, porque era una charla para mujeres sobre nutrición, yo sentía que esas mujeres con eso que se llevaban iban a tener un impacto no solamente en ellas, sino en sus hijos, en sus maridos y en sus familias durante décadas. Con esto que le acabo de decir, porque por ahí le dejan de poner azúcar al mate, Claro. ¿entendés? Y solo eso, y decirle, che, deja de poner azúcar al mate al que está al lado, hace que quizás durante los próximos años no sean diabéticos. ¿Entendés? Sí. Entonces, digo, ese si querés como... Y yo decía, claro, eso es el nicho. No, igual no le dije eso porque estábamos en... No me iba a poner... No me iba a poner... No, o sea, me pongo a hablar de nicho bastante seguido, pero digo, creo que se lo dije. Le digo, mira, esa es como parte de mi definición de nicho, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que son esas personas que con minutos de tu aporte, de tu atención, pueden tener décadas de resultados. Y eso es como, ahí está como ese núcleo, esa chispa para construir todo lo demás, ¿no? ¿Querés que siga? Por supuesto, dale, dale. Eh,
Después, la otra, si querés, como escala de negocio. Esto estamos hablando ahí entre 1.000, 2.000, 3.000 dólares, vamos a decir, por mes. Para poner un parámetro, acá siempre es muy relativo el tema de las escalas, pero a veces es mejor tener una escala imperfecta de objetiva, como puede ser la facturación, que no tener ninguna en absoluto, ¿no? Entonces, más o menos, estamos hablando de eso. Después hay una segunda etapa, el velero, que es como un poco más grande, ¿no? Y un poquito más complejo, porque la complejidad se va agrandando, que tiene que ver con un negocio más grande, vamos a poner entre 5.000 y 10.000 dólares por mes, una cosa así, aproximadamente. Siempre estamos hablando de negocios, vamos a decir, de servicios, no me gusta decir de servicios, como modelos de negocio de profesional independiente, ¿no? O sea, como hacer rentable tu conocimiento. No digo de servicios, aunque sea de servicios, porque el profesional independiente muchas veces no reconoce como no le dice que tiene un negocio de servicios. O sea, no lo reconoce como tal. Te dice, no, yo no tengo un negocio de servicios, yo soy cirujano, soy psicólogo, soy... Bueno, Es como en primera persona, digamos, el negocio. claro, es como si tenés un negocio de servicios, pero está bien, está perfecto, no importa. Lo importante es que hagas plata con eso, no me importa cómo le digas. Entonces por eso a nivel comunicación nosotros no decimos negocio de servicio. Bueno, perdón, igual me parece interesante esto, porque justamente cuando vos detectás un nicho y querés atraerlo, tenés que vos referirte a sus problemas y a su situación como ellos se refieren. No puedes poner tus palabras, tenés que usar sus palabras. Bueno, velero. En este punto, la escalabilidad de la propuesta de valor y la sistematización de procesos de venta ya empieza a ser más relevante. ¿Qué quiero decir? Acá ya no alcanza solamente con entender a quién le estamos vendiendo, qué le vamos a ofrecer y que genere esos resultados, que por lo general solo con eso, en una escala chica, como decía, de 2.000 dólares aproximadamente, quizás solamente con recomendación o alguna cosita en redes sociales que hagamos media suelta, es suficiente, porque realmente lo es. Si uno ya es bueno solamente haciendo algo y se posiciona como eso, por lo general la agenda más o menos llena la va a tener. Ahora, si uno quiere ir a esta segunda escala de 5.000, 10.000, tiene que poder, en primer lugar, ofrecer algo que sea relativamente escalable, ¿no? Y digo relativamente porque acá estamos hablando de un gradiente, ¿no? De un... no estamos hablando de que hay cosas no escalables y cosas escalables. No es sesiones individuales o un curso digital. No es una dualidad. O sea, es un gradiente. Entonces lo que digo es ofrecer, si querés, una transformación con menos tiempo tuyo directo, ya sea por recursos complementarios, por cosas que son de uno a muchos, por delegar ciertas partes, etcétera, ¿sí? Para que a vos te permita trabajar con más personas, o sea, porque si vos que pretendés facturar 5.000 o 10.000, probablemente le tengas que vender a más personas, generar más transformaciones, y ya no puede ser todo uno a uno y nada más, porque hay un límite en tu agenda. Entonces ahí hay que rediseñar esa propuesta de valor para que sí sea un poco más escalable. Y digo un poco más escalable porque no hace falta que sea mucho más escalable, un poco más escalable. Garantizando esa transformación o garantizando que sigue estando diseñada para esa transformación, porque también depende de la otra persona. Y a la vez empezar a diseñar los procesos de venta con cierta ingeniería inversa. No me quiero poner demasiado técnico, pero quiero más o menos explicar. Si nosotros sabemos que ponemos, qué sé yo, 10 dólares en publicidad, que eso nos genera 100 conversaciones, que nos genera 3 llamadas de venta y que eso termina siendo una venta de 500 dólares, ¿no? O sea, hacemos eso sistemáticamente y nos genera eso. Por ahí en vez de 10 dólares debería ser un poquito más, debería ser 30, 40 en este caso. Tenemos que hacer ingeniería inversa y si yo quiero vender 10 de 500 para facturar 5.000 dólares, tengo que ir para atrás y hacer 10 veces más de todo, ¿sí? Entonces, en vez de poner esos 20 dólares, vamos a poner 200 dólares. En vez de tener 100, vamos a tener 1.000 conversaciones. En vez de tener 3, vamos a tener 30 llamadas. Y en vez de tener una, vamos a tener 10 ventas, ¿sí? Entonces, ese es el momento en donde se rediseña la propuesta, el velero. Y se estructuran y se miden y se intencionan los procesos de venta. Marian, y antes Perdón, de... una cosa más. Esto puede sonar complejo,
pero estamos hablando de facturar barra ganar, porque tenemos pocos costos, entre 5.000 y 10.000 dólares. Ahí estamos hablando de que sos, en Argentina por lo menos, parte del 1% que más gana. Entonces, esto también es otra cosa que siempre digo. ¿A vos te parece que ser parte del 1% lo vas a lograr haciendo lo que hace el otro 99%? No. Entonces tenés que hacer estas cosas. Pensá con números, por lo menos. Y sí, totalmente, en ese sentido coincido, pero también algo que nos gustaría que nos menciones, hablaste hace un poco del bote, ahora estás hablando del velero, ¿no? De estas etapas. ¿Cuáles son los desafíos que se enfrentan las personas cuando están en esa etapa? Bien. Bien, excelente. Bueno, creo que los desafíos que se enfrentan es justamente las dificultades para poder llevar adelante estos objetivos que te acabo de mencionar, ¿no? Por ejemplo, cuando uno plantea, bueno, en la etapa del bote, si querés, o en realidad esto es en todas, esto del nicho, siempre aparecen miedos, ¿no? Decir, bueno, pero si yo elijo un nicho, entonces estoy reduciendo mi mercado, entonces voy a tener menos personas, cosa que por supuesto no es así en el mundo infinito de Internet, porque una parte chiquita de infinito sigue siendo infinito. La parte de la comunicación, decir, bueno, una vez que por ahí ya más, viste, como cuando querés escalar un poquito más, decir, bueno, tenés que salir a buscar a estas personas, ¿no? Entonces, para eso tenemos que estructurar una comunicación y para eso tenés probablemente que estar presente en redes sociales. Y digo probablemente porque no siempre es así, hay veces que son otros los métodos. Pero siempre uno tiene que responder a la pregunta, ¿cómo te descubre la gente que te necesita pero no te conoce? Entonces, una respuesta vas a tener que dar. Otro gran desafío es en la venta, ¿no? Esa gran confusión que tiene la gente de que vender es presionar, de que deberían llegarme solos, de que, ¿no? Y muchas veces nosotros le decimos, mirá, la gente no está pensando en vos. Tenés que vos salir a ese encuentro y a ese convencer genuinamente a la otra persona de que sos la persona correcta. Nadie te va a llamar sino. Y después, a ver, esto que te decía recién también sobre el pensamiento numérico. Hay mucha gente que no piensa en números. Y ojo, no, esto es muy simple. Digo, creo que mi hijo Vinchu de 10 años ya tiene todas las herramientas matemáticas necesarias. Y no porque sea un crack, digo, cualquier chico de 10 años que normal, con matemática de quinto grado ya tiene todas las herramientas matemáticas para pensar numéricamente en estos negocios. Digo, fíjate esto que te acabo de decir, ¿no? Che, tengo que hacer 10 veces más. O sea, es muy fácil, es muy fácil. Che, vendo a 500, quiero facturar 5.000 dólares. Creo que son 10 ventas, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tenés que hacer para hacer 10 ventas? Bueno, tenés que hacer 10 veces más. Punto. A lo sumo lo más complejo son las conversiones, es decir, bueno, a ver, en vez de cada 3 llamadas vender una, que sería el 30 y pico por ciento, es decir, quiero vender el 50%, ¿no? Como 5 de cada 10. Bueno, eso es lo más complejo que tenés para pensar. El tema es que la gente ni siquiera tiene presente el pensamiento numérico muchas veces. No tiene presente. Entonces nosotros, por ejemplo, en el programa preguntamos métricas sistemáticamente. Che, ¿cuánta plata pusiste? ¿Cuánto? Y hay gente que se enoja. Es como, hay gente que no te responde. Y nosotros decimos, necesitamos que nos respondas cuántos mensajes tuviste, cuánto... Y hay gente que le cuesta muchísimo. Entonces digo, ese creo que debe ser uno de los desafíos principales. Nuestra respuesta es la de siempre. Nos estás contratando para bajar de peso y no estás pasando el peso diario. Entonces, pasanos el peso diario porque si no, no te podemos guiar, ¿no? Esto te digo porque lo tengo muy presente porque ayer lo estuvimos hablando con el grupo de coaches que decíamos eso. ¿Qué otro desafío? Bueno, a ver, cuestiones de mentalidad a rolete, ¿viste? Esto de qué significa ganar plata con... Bueno, ahí abrís una caja de Pandora, o sea, ganar plata con lo que estudiaste, especialmente los profesionales de la salud, la gente que está muy relacionada con la parte... Hace poco hice un reel, lo habrás visto, que hablaba de que a mí me llama mucho la atención, no sé si me indigna, pero me llama mucho la atención la gente que piensa que porque estudió mucho, el mundo los tiene que compensar económicamente. Sí, lo vi. Y se armó un quilombo, o sea, la cantidad de comentarios puteándome es tipo... Y a veces digo, esto, ¿no? Lo que te decía antes. Che, vos ganás más de 5.000 dólares y ya sos parte del 1% de Argentina que más gana. Y a veces yo digo, ¿cómo puede ser? O sea, esto me resulta imposible. Y después cuando veo cómo piensa la gente,
tipo con estos comentarios digo, ah, claro, obvio, sí, la gente está tratando de cambiar el mundo. Mentira. Dice que quiere cambiar el mundo porque en realidad no está dispuesto a hacer ningún cambio él, ni ella. O sea, eso es lo que pasa. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Vos reencaminame, vos cortame. Está perfecto, está perfecto. Bueno, si te parece, contanos ahora un poquito más acerca de yate y crucero. Bien. Bueno, son momentos hermosos para mí de escalado. Creo que lo primero que tengo para decir es esto de que cuando uno llega a esta escala de velero, la realidad es que llegas a un punto donde el dinero probablemente no, o sea, más dinero no te haga más feliz a partir de acá, ¿no? O sea, estos 5.000, 10.000, depende si tenés familia o no, pero digo, con eso bien estructurado, medio como que vas a tener todo lo que el dinero puede comprar. O sea, no necesitas demasiado más, ¿no? Como siempre decimos, poder cambiar el auto, poder mandar un buen colegio a tus chicos, poder alquilar una linda casa o sacar un crédito y comprarla. Digo, irte de vacaciones a donde quieras, tipo tener palta y queso rallado en la heladera, digo, y comer carne todos los días si querés, viste, como bife de chorizo todos los días. Eso es como bife de chorizo todos los días. Y el otro día escuchaba al dueño de Guaymallén, me pareció genial. ¿Lo tenés? No me acuerdo cómo se llama. Que No, es muy viral, bueno, de los alfajores. Que hablaba le preguntaban sobre la ambición y qué sé yo, y dijo, mirá, nadie se puede comer más de 2 bifes de chorizo por día, como diciendo, hay un punto en donde seguir creciendo empieza a ser como un juego, ¿no? Un juego que está bueno jugar si te gusta, pero no te va a representar una diferencia como vital en tu felicidad, más allá de que es un juego que te gusta jugar. Entonces, eso, empiezo por ahí. Nadie se puede comer más de 2 bifes de chorizo por día, con lo cual hay un punto en donde a partir de esos 5.000, 10.000 dólares por mes, empieza a ser un juego que tenés, que tenés que tener ganas de jugar para meterte en esa, ¿no? Entonces, hasta este momento, la persona perfectamente es un profesional independiente con herramientas de negocios simples adquiridas y aplicadas, con hábitos simples, donde por ahí un 20, 30, a lo sumo 40% de su tiempo está dedicado a comunicar, prospectar, vender, gestionar, ¿no? Pero es un profesional independiente en su identidad principal. A partir de acá, esa identidad empieza a cambiar un poco y ese mix de cómo dividimos nuestro tiempo también empieza a cambiar. Ya no sos principalmente quizás, ¿no? Ya estamos hablando de 20.000, 30.000 dólares por mes, ¿no? Ya no sos principalmente un profesional independiente, sino que quizás sos principalmente un empresario con un background de profesional independiente. En la transición, ¿no? Es todo como un proceso. Pero ya en este momento, ese contador que tiene este negocio de este tipo ya se dedica poco quizás a la parte específica de contador. Quizás este nutricionista ya también se dedica poco a eso. ¿Por qué? Porque entra a jugar un factor muy importante de apalancamiento que tiene que ver con las personas, que tiene que ver con el equipo. Acá tenemos que convertirnos en aquella persona que hace que otras personas logren hacer lo que yo venía haciendo igual o mejor que nosotros, ¿no? Entonces el juego cambia. Empezamos a necesitar conocer muchísimo más nuestras métricas. Esto que antes yo te decía con tanta simpleza sigue siendo simple, pero empieza a acelerar en velocidad, ¿no? Si antes yo ponía, qué sé yo, 200, 300, 400 dólares por mes, vamos a decir, hoy tenemos que empezar a poner eso quizás por día. Entonces ya no podemos meter la pata, no sé si tanto, bueno, en escala más grande sí, por ahí por semana, ¿no? $1.000 por semana, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí ya tenemos que, en publicidad, ponerle. Entonces ahí ya tenemos que ver, a ver qué está pasando. Ya en vez de tener, qué sé yo, 5 llamadas de venta por semana, por ahí tenemos que tener 15, 20. Y las tienen que tener otras personas. Y ya no puedo estar en todo. Entonces, ese yate, como bien te podés imaginar, ya uno no puede estar viéndolo todo el tiempo, todas las partes de ese yate. O sea, todas las partes del negocio uno ya no pasa por tus manos, ¿no? Entonces ya tenés que tener una persona un par de personas, cuantas personas que te ayuden, ¿no? sí.
seguimos trabajando la cantidad de horas que trabajamos antes, seguimos con esa misma carga mental, simplemente que estamos manejando mayor nivel de complejidad. Y esto es interesante decirlo ahora que vamos a pasar al crucero también, que tener un negocio de 1000 o de 100.000 lleva el mismo tiempo y la misma carga mental. Lo que cambia es ese ancho de banda emocional, vamos a decir, que necesitas tener. Esa velocidad a la cual estás dispuesto como a manejar, ese volumen que estás dispuesto a procesar y preparado, dispuesto y preparado. Siempre digo que a mí me gusta la analogía esta de por qué por qué es peligroso, si querés, ir rápido con el auto, ¿no? Bueno, en parte porque cualquier distracción que vos tengas, o sea, vos cerrás los ojos yendo a 10 kilómetros por hora y por ahí avanzaste, qué sé yo, 5 metros, no sé. Si vos cerrás los ojos así y vas a 300 kilómetros por hora, por ahí avanzaste 500 metros. Y en esos 500 metros, en el mismo tiempo, pueden pasar un montón de cosas. Entonces, esa es la gran complejidad que empieza a existir ya metiéndonos en esta escala, ¿no? Bien, y en ese sentido hay algo que me genera curiosidad, que me gustaría que nos expliques un poquito más, que lo acabas de mencionar, ¿no? Vos lo que decís es un negocio de 1000, un bote o un velero, uno de 5000, lleva el mismo esfuerzo que uno de 50, ¿no? Que un yate, que un crucero. Cuando me gustaría que nos dejes bien en claro ese mensaje de qué es lo que significa que lleve el mismo esfuerzo. A nivel metodología, por ejemplo, a nivel métricas, ¿a eso te referís que es exactamente lo mismo, con un volumen más grande? Entonces, como hay un método, como estamos apoyados en un método, el esfuerzo va a ser el mismo, solo que el volumen del manejo va a ser distinto. ¿Te referís a eso o a qué? Está buenísima la pregunta. Creo que la respuesta tiene que ver con las palancas. A ver, quiero decir la palabra y ahora la desarrollamos. Mira, a mí me gusta esta analogía justamente porque si vos te pensás, ¿no? Vamos entre el bote y el crucero, que son como bien los extremos, ¿no? Los extremos. Si vos tenés un bote, literalmente, o sea, un bote, y vos querés ir hasta cierto lugar, ¿no? Que además no puede ser demasiado lejos por las características del bote, pero ponele que querías ir hasta cierto lugar, no sé, de Buenos Aires a Uruguay. Ahí va. No, esto es un comentario muy random, pero tengo un amigo, Pablito Colombino, le mando un abrazo, que cruzó literalmente en bote, o sea, en kayak, de Buenos Aires a Uruguay, sin avisarle a nadie. Cierro paréntesis. Entonces digo, una persona que tiene un bote, un kayak o lo que sea, vos con tu esfuerzo podés agarrar, ¿no? Y ponerte a remar básicamente e ir de un lado, de un punto A a un punto B, cruzar ese lugar. ¿Qué sucede? Que vos en ese bote, ¿cuánto vas a poder llevar de un lado al otro? A lo sumo podés llevar una persona, no sé, un equipaje chiquito, ¿no? Como lo que sea. Y vos, Rodri, ponele que estás remando ahí, llegaste hasta el otro lado y pudiste como cruzar, si querés, ese volumen de personas o de transformación o lo que sea. Ahora, si vos tenés un crucero, donde tenés un aparato, una ingeniería, ¿no? Como grande y muy desarrollada y muy compleja, y tenés quizás una tripulación de 20 personas, y tenés un sistema de alertas y un tablero gigante que te va diciendo montones de cosas, que lo entendés obviamente, ¿no? O sea, hiciste todo el pasaje y llegaste a ser capitán de ese crucero entrenado, ¿no? No estoy hablando de que pasás directamente, porque si no claro, lo chocás, digo. Si haces todo ese entrenamiento, probablemente el ir en ese crucero de un lado hasta el otro, probablemente no solamente te lleve el mismo esfuerzo, sino mucho menos. Vas a ir sentado con aire acondicionado, ¿no?
hasta el otro lado. Y vas a poder llevar cientos o miles de personas y cientos o miles de toneladas de carga de un lado hacia el otro. Y vos, Rodri, hiciste el mismo esfuerzo. Y ganaste Y muchísimo más guita. sí, y Muchísimo el más guita. desafío, Pero pará, la diferencia es que el nivel de complejidad que tenés que procesar y asumir en el bote es mínimo y el nivel de complejidad que tenés que asumir y procesar en el crucero es máximo. Y ese es el gran desafío. ¿Cómo te ahí convertís va, en ese capitán de crucero, no? ahí va. Eso era lo que te iba a preguntar, si el desafío venía por ahí, digamos, Claro. ¿no? Justamente ya es un desafío más de liderazgo y de gestionar, Exacto. pensaría, digamos, De ¿no? liderazgo Porque, y de gestionar, porque son las dos cosas. exacto. Bueno, A ver, bien, liderazgo, Mario, si querés, en el sentido amplio de la palabra, porque a veces el liderazgo tiene para mí como una connotación medio de soft skills, ¿viste? Como de tipo de mantener motivado, que todo eso está bien, pero hay una parte sí. ahí que, ¿viste? Que la visión, no sé, a mí me pasa que yo cuando tengo que tomar decisiones las tomo solo. O sea, yo hablo con todos, pero cuando tengo que tomar una decisión la tomo solo y después se lo transmito. ¿Viste? Como que hay un punto en donde eh, sí. No, me parece bastante acertado esta cuestión de decir, ok, converso, recibo y después, digamos, en base a la información más que recibo, más la información también que por mi lado, de acuerdo a mi punto de vista, saco las pocas conclusiones. Liderar en algún punto también significa eso, ¿no? Darle dirección Exacto. a las cosas. Y es bastante complejo, desafiante, no digo que no existan los casos, pero cuando la dirección se las quieren dar dos o tres personas, me parece. Sí, sí. Eso, al menos en mi experiencia personal, las veces que me manejé desde ese lugar, me parece que es bastante desafiante. Marian, lo que me gustaría que nos digas para cerrar esta parte, que nos pongamos en modo de que pienses en tu comunidad y en la gente que están en los programas, si le tendrías que dar un consejo a esa persona que está en el bote, a esa persona que está en el velero, a esa persona que está en el yate y a esa que está en el crucero, ¿no? Que está en tu comunidad hoy a través de esos procesos, ¿qué le dirías en cada caso, En cada etapa. en cada etapa, exacto? Sí, a la persona que está más en etapas iniciales, le diría que se obsesione con encontrar esa persona que se ve increíblemente beneficiada con lo que haces y que tome la decisión interna de dedicarse, ¿no? Genuinamente con todo su ser a generar más transformaciones de personas similares. Eso es lo único que le diría, porque si logra eso, ahí está. Creo que, si querés, una manera, un concepto que me surge es de un libro que tengo acá que se llama The One Thing, que está acá blureado, que dice que qué problema, si lo resolvés, hace que todos los otros problemas sean mucho más fáciles de resolver o insignificantes, ¿no? Sí, Esa es es bellísimo, por eso lo tengo acá entre los 10 más. Creo que esa forma de pensar es demasiado importante. O sea, uno siempre tiene enfrente como tiene, no sé, 10 15 20 problemas. O sea, identificar cuál es el más importante es la diferencia entre las personas estancadas y las personas que crecen. Fin, tipo, es eso. Entonces, y eso no te lo dice nadie, eso es muy loco. Ahí está, viste que hablando de liderazgo. Nadie te puede decir cuál es el problema más importante de enfrente. Sí puedes tener un mentor que te ayude a decidirlo, pero hay un punto en donde sos vos el que tiene que tomar como esa decisión, ¿no? sí, total. En el velero, que aprenda a vender. Que se vuelva bueno vendiendo. Que se vuelva bueno vendiendo con todo lo que significa. No estoy hablando solo de la conversión técnicamente, sino que estoy hablando de que sea, que pueda atraer a las que aprenda a comunicar y atraer a la gente correcta, que aprenda a generar confianza y que aprenda a lograr ese momento en donde la persona toma la decisión de compra, ¿no? Entonces, que sea un experto en ese proceso en lo suyo. No en general, que eso es importante, no es que tenés que ser un experto en ventas ni en Claro, comunicación.
Tenés que ser un experto en vender lo tuyo, ¿no? Esa es la gran diferencia. Ese es el problema que si resolvés hace que todo lo demás sea mucho más fácil de resolver. Aprender a vender. Después tenés que resolver, bueno, como del servicio en escala, lo que quieras. Pero aprender a vender. O sea, aprender a atraer a personas de alto valor y convencerlas de que te paguen. Y en la parte de el yate y el crucero. En la parte del yate, si hay una sola cosa que les puedo decir, es algo que ya mencioné, que es aprender a que otras personas hagan lo que vos haces igual o mejor que vos. Este proceso de entender lo que estás haciendo, siempre digo que la gran dificultad de armar equipo, o la primera dificultad, no sé si la primera dificultad es poder entender qué es lo que haces cuando haces las cosas. O sea, eso es tremendamente difícil. Cualquier cosa que uno venga haciendo, que la última etapa del conocimiento es, sos inconscientemente competente. O sea, vos haces las cosas y no tenés ni idea cómo las haces. Entonces, siempre pongo el mismo ejemplo. Che, explicarle a alguien cómo andar en bicicleta, ¿no? Sí, no sé, boludo, ¿no? Es muy difícil explicar cómo ando en bicicleta. ¿Qué sé yo? Me subo y ando, ¿viste? Bueno, entonces, ¿cómo haces para vender? Si ya venís vendiendo. ¿Qué sé yo? No sé, ¿entendés? Entonces, ir como estructurando ese proceso y decir, claro, yo tomo estos parámetros, trato de llevar la llamada a la gente que tiene estas características y después lo que hago es escuchar, entender el problema, después le planteo una estrategia, después le digo que... Bueno, entonces, todo eso, o después para dar el servicio, a ver, ¿cómo es mi servicio? O sea, ¿qué es lo que hago? No, bueno, primero entiendo como el contexto, entiendo cuál es el problema principal, trato de ir por ahí primero, y no es tan obvio. O sea, nosotros trabajamos con gente que hace 20 años que, no sé, por ahí trabajó con 5.000 pacientes, y le preguntás, che, ¿cómo es el proceso? Y te dice algo que sabemos que no, que está mal estructurado, mal diseñado. Entonces, tenemos que, viste, como ayudarlo a entender cómo es ese proceso. Y es tremendamente difícil. Entonces digo... Pero muy potente, creo, ¿eh? Una vez que lo mapeás, me parece que es muy potente. De vuelta, es la gran diferencia entre... O sea, cuando vos haces bien eso y lográs que otra persona, por especialización, porque no puede ser una persona hipercapacitada como vos, que sea un igual, tiene que ser una persona que esté más empezando para que te cierren los números del negocio, ¿no? Claro. Entonces vos tenés que lograr por repetición y especialización que esa tarea le salga mejor que a vos en ese momento, ¿no? Entonces vos cuando lográs eso, y lo más loco es que lo lográs una vez, y ahí la diferencia, eso es muy loco. O sea, una vez que vos ya superaste esos, qué sé yo, 10.000 a 20.000 dólares, ponele que ya más o menos estamos hablando del yate, ¿no? Después ir a 50, ir a 100, ir a 200, ¿eh? Es como una cuestión de volumen, de hacer más de eso. Claro. Que no quiere decir que sea fácil, ¿eh? Tenés un montón de otros problemas, pero eso empieza a ser como mucho más simple, que empieza el otro problema que ahora te lo voy a decir. Entonces, si querés, el gran desafío de esta tercera etapa del yate es hacer que otros hagan lo que vos haces, a partir de metodología y sistematización. Y buen liderazgo, ¿no? Porque vos podés hacer todo eso bien, que después si no sabes vincularte con tu equipo de trabajo tampoco te va a funcionar, ¿no? Pero fíjate que te lo digo último, ¿viste? Como te decía antes. Nunca se me hizo difícil igual a mí, porque siempre tuve como una... Digo, para mí las personas son un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, a mí el relacionarme con la gente, con mi equipo de trabajo, para mí es un fin en sí mismo, ¿no? No es que lo estoy haciendo para poder tener buen resultado, ¿entendés? No es así. Bueno. Y después en la última etapa, en este crucero, creo que si querés el gran desafío, o qué le diría, tiene que ver con la consistencia. O sea, hacer que eso que ya sabes hacer de forma sistemática y que además ya lo están haciendo otras personas, que vos puedas darle volumen y que siga pasando con la misma consistencia de resultados. Consistencia en el sentido de
que no se empiecen a desvanecer los procesos o los resultados de tus clientes o los resultados de tus procesos de venta. Básicamente acá empezamos a... bueno, es ese gran tablero de control que te decía que tiene como el crucero, que literalmente tienen los cruceros, no sé, por lo menos en la imagen que yo tengo, viste, como el tablero ahí del crucero con todas las perillas, las luces y los alertas y no sé qué. Bueno, hoy yo creo que tengo acá como 3 pantallas, viste, para trabajar, y hay una que siempre está mi tablero de control. O sea, a ver cómo vienen las partes de las campañas, tipo 2 o 3 números. Pero los veo, o sea, la primera hora de mi día es eso. ¿Entendés? O sea, la primera hora de mi día es ver el tablero y después creo que lo veo 3 o 4 veces más en el día. Entonces, es como, bueno, ¿cómo vienen las campañas? La parte de captación, a ver, este número. Y si hay un desvío, es, che, al responsable. Che, ¿qué está pasando con esto? Che, ¿por qué podríamos hacer? Che, necesitamos una reunión si es muy grave. A ver, ¿cómo viene la parte de agendas? A ver, ¿cuánto fue ayer? ¿Cuánto viene en la semana? ¿Cómo viene en el mes? ¿Cómo viene esto? ¿Qué está pasando? La parte de ventas. A ver, estamos teniendo suficientes llamadas efectivas. Se está presentando la gente, no se está presentando. ¿Cuál es el porcentaje de conversión? ¿Hay algún closer que venga más bajo? Todos los numeritos. Todo esto todos los días, ¿eh? Después, los cobros, a ver cómo vienen. Las cuotas, a ver, ¿hay mora, no hay mora? ¿Hay atrasos, no hay atrasos? Esta semana cómo viene este mes, cómo es el proyectado. Todo esto es real, todo el tiempo. Después la parte de servicio. Solo te hablé de ventas hasta ahora, después sí. Toda la parte de servicio. A ver, cómo están siendo los onboarding, si las fases no están atrasadas, si la parte de generación de embudos está corriendo bien, a ver si tenemos la cantidad de casos de éxito que tenemos que tener, a ver si la calificación es de lo que nos pone en el a ver la cantidad de llamadas promedio, por coach, por no coach, tucu. Y todo eso. Y es empezar a partir de eso, empezar a tomar vos decisiones sobre cómo invertir tu tiempo y los de los líderes para poder ajustar las cosas que se vayan desviando. Ese es como tu trabajo, ¿entendés? Como capitán, básicamente, del crucero. Eso a mí me fascina hacerlo, de vuelta, pero como te decía antes, acá no necesariamente, yo porque siento que es lo mío eso, ¿entendés? Como que para mí siento que es lo mío, no sé, por algún motivo siento que vine al mundo a hacer esto, pero no necesariamente tiene que ser así. O sea, entonces hay que saber que tener un negocio de este tamaño es algo que tenés que querer vocacionalmente, ¿no? Sí, algo que vos mencionaste en el presencial que a mí me hizo mucho sentido, creo que fue en esta parte también, como estabas hablando, recién lo dijiste, creo que vine al mundo para esto. Vos dijiste, y esta es una decisión que tiene que tener mucho autoconocimiento, ¿no? Y yo lo pensé cuando vos lo dijiste, claro, o sea, es una conversación con uno mismo, es decir, che, a ver, yo me voy a meter en esto, o voy a invertir mi tiempo, mi energía, mis acciones en esto, pero efectivamente es donde quiero invertir ese tiempo, esa energía y esa acción. Me parece que te refieres un poco a eso, ¿no? Sí. Creo que si querés, como los grandes errores, si querés, o esos caminos que llevan a profundos fracasos, y no solamente fracasos en términos de resultados del negocio en sí, porque la realidad es que eso simplemente es recuperarse y volver a empezar. Yo siento que fui como de fracaso en fracaso con mucho entusiasmo durante 20 años o 15 años y no lo vivía como un fracaso, digo, ¿no? Como, pero sí de etapas que se cerraban, pero de fracasos en el sentido de personas que por ahí están años queriendo construir algo que cuando lo construyen quizás llegan a esa conclusión de, che, esto no era lo que, o sea, no era lo que quería y hoy tengo como por ahí un monstruo que mantener que no tiene sentido para mí, ¿no? Sí. Entonces yo por eso ahí soy súper claro. Yo digo, yo creo que todas las personas, todos los profesionales independientes o personas que saben mucho de lo suyo y que creen que tienen una vocación específica, profesionales de la salud, yo te digo, arquitectos, decoradores, coaches, marketers, lo que sea, que tengan como una vocación específica, consultores, verdaderamente pueden generar sistemas con mucha simpleza que les generen entre $5.000 y $10.000 por mes. Con mucha simpleza. O sea, sin cambiar esa identidad que tienen, siendo esa persona.
Pero sí, teniendo mucha abundancia económica, no tener preocupaciones económicas, que es muy importante para poder dedicarte a lo tuyo, pagarte lo que tengas ganas de formaciones, estar organizado y tener un pequeño equipo como para decir, che, tengo ganas de escribir un libro, tengo ganas de hacer esto, tengo ganas de desarrollar mi marca personal, tengo ganas de esto y lo puedo hacer. Digo, en ese rango, y de hecho nuestro programa principal se basa en ese rango, o sea, es como está dedicado a eso justamente porque sabemos que es un camino de plenitud para casi todas las personas. Pero después yo creo que sí hay una cuestión ahí de autoconocimiento, de decir, che, para esto de armar equipo, no te estoy hablando de un asistente virtual, un editor, servicios externos, eso sí lo puedes tener con mucha simpleza, pero después ya tener una estructura, ¿no? Decir, che, tengo un equipo de vendedores, tengo un equipo de esto, tengo un equipo de coaches, de project manager, etc. Ahí ya tiene que haber una vocación y, bueno, por supuesto que el autoconocimiento es como transversal a cualquier persona que quiera ser feliz y plena en esta vida. Digo, no hay otra forma, ¿no? Eso es seguro. Totalmente. Marian, Perdón, una cosa más ahí igual. Que ojo que igual que el conocimiento no es leer libros de autoayuda e ir a retiros de meterse al hielo, ¿no? Digo, no es eso. No, o mejor dicho, también es eso si querés, pero es principalmente trinchera. experimentarlo. Pero Totalmente. claro, o sea, uno no tiene una revelación porque se fue al Himalaya a meditar con no sé qué. Ahí no sucede la revelación. La revelación sucede cuando estás en tu cuarto restaurante, por ahí fue demasiado, pero en tu cuarto restaurante y decir, che, me parece que esto No era. no va por acá, ¿entendés? Pero digo, tiene que haber una búsqueda imperfecta. Sí, Tiene que sí, haber una sí, búsqueda sí. imperfecta. Vos no puedes pretender que todo lo que hagas esté súper alineado a tu vocación porque no va a pasar. La pasás como el orto en el camino. Sí, Y es parte del camino y no pasa nada. ¿Entendés? Es parte de esa exploración. Y si no probás, no te vas a dar cuenta si va por ahí o no va por ahí, ¿no? sí, así es. Marian, voy a hacerte las últimas tres preguntas, tal vez son un poco más personales, y me gustaría que nos cuentes qué es lo que todavía es difícil para vos. Puede ser desde el lado personal como desde el lado profesional, y tenés que recordártelo a diario Sí. o tenés que ejercitarlo a diario para poder llevarlo adelante. Bueno, lo primero que tengo para decir es que hay veces que cuando uno está queriendo lograr ciertas cosas y con, eh, quizás con muchas ganas y mucha vocación, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, escalar un negocio o lo que quieras. Cuando uno ve a una persona que ya lo logró hace tiempo y que estás recontra consolidado en eso, hay como un sesgo de pensar que tiene su vida resuelta, ¿viste? Como que parecería que... Y nada más alejado de la realidad, ¿no? O sea, yo digo, hace poco... ¿Viste cuando uno sabe algo, pero cuando lo vive termina de aprenderlo, ¿no? Sí, Bueno, yo durante muchísimo tiempo, como familia, la verdad que estuvimos súper ajustados económicamente por lo que te decía, por negocios que yo invertía mucho en los negocios, pero después por ahí no tenía cierto retorno, entonces me endeudaba mucho para poder invertir, cosa que en principio está bien, pero quizás lo hice un poco de forma imprudente. Entonces, realmente estuvimos como muy justos económicamente durante mucho tiempo, ¿no? Y en estos últimos años es como que parecería como que hubo como una sobrecompensación de todo eso. Yo digo, quizás lo que descubrí es, descubrí con muchísima claridad todos los problemas que la plata no soluciona. O sea, con una claridad que tipo, me dan ganas de transmitirla, ¿entendés? A todo el mundo, decir, mira, es tipo, realmente, o sea, estar holgado te soluciona un montón de problemas y de vuelta, como te decía, como te dije durante toda la entrevista, es algo que vale la pena buscar porque verdaderamente soluciona muchos problemas. Ahora, también es verdad que hay un montón de problemas que no tienen nada que ver o muy poco que ver con esto, ¿no? Naval Ravikant dice que un hogar amoroso, una mente calma y un cuerpo silencioso son cosas que no puede comprar la plata, ¿no? Y no se pueden delegar tampoco. Entonces,
Quizás esas tres cosas, ¿no? Como los vínculos cercanos, la mente en calma, ¿no? Y si querés el cuerpo silencioso, silencioso en el sentido de que no te está dando alertas de que hay algo mal. Sí, Creo que esas tres cosas siguen siendo un desafío igual que cuando no tenía un mango y no tenía un negocio. O sea, exactamente igual. Y en parte hasta a veces más difíciles. mm, ¿Por qué? Porque a veces es difícil convivir, acá te abro el corazón, a veces es difícil convivir con la situación de que algo en tu vida te salga tan bien y te sientas tan limitado y frágil en otras cosas. sí, Y a veces cuando más o menos está todo parejo es más fácil, ¿entendés? Pero quizás cuando uno viene de haber juntado 110 personas en un presencial y sos la persona con la que todos se quieren sacar fotos, que está buenísimo, que me encanta, dice toda la vida laburé para eso. Y después volvés a tu casa y por ahí tenés y tu hijo se enoja por algo que decís y estás angustiado porque no sabes si estuviste bien y no sé qué cosa. El mismo día es difícil de convivir con eso, ¿no? total. Entonces, si querés como ese ejercicio, si querés como de pies en la tierra, de humildad, de volver, ¿no? Como a esa base, a ese centro, Mm. es difícil, pero creo que es muy necesario, ¿no? Si no te volvés un pelotudo, básicamente. Totalmente. Sí. Y en ese Totalmente. sentido, este último tiempo, eh, yo tuve una... Me di cuenta de que algo que yo había tenido durante mucho tiempo como muy presente, que era la religión, o sea, como eh, ir a una casa de franciscanos, que iba a hacer retiros de los 25 a los 30 estuve como muy metido en eso, después con mi primer hijo lo dejé de hacer, qué sé yo, y siento que me fui desconectando, y en este cambio de década actual es como que digo, che, esto lo quiero volver a hacer, y volví a meditar un montón. Yo anoto la cantidad de minutos, hoy estoy meditando como casi una hora por día, o sea, en diferentes partes del día estoy meditando casi una hora por día, en formato más de oración, bueno, volví a ir a retiros, etcétera. Digo, por necesidad, ¿no? de poder conectarme con esa esencia que muchas veces cierto éxito aleja, o sea, Sí, te aleja muchas veces de esa esencia, ¿no? Pero a la vez también entender que está buenísimo lo construido, ¿no? O sea, siento que, digo, eso es lo más difícil. Decir, che, para, esto está buenísimo, me encanta que la gente se quiera sacar fotos conmigo, boludo, me encanta. Me encanta que haya miles de personas que escuchen mi podcast, me encanta el negocio, me encanta tener un equipo de 20 personas que gana muy bien, tener 1.400 clientes, me encanta. Ahora, quiero que conviva con los pies en el piso, ¿no? totalmente. Ese es un gran desafío que creo que muchos atravesan en distintas escalas, pero atravesamos por ahí y si logramos, digamos, atravesarlo de una manera conveniente, con todo lo que implica, ¿no? Porque no es que decir de una manera conveniente significa que sea fácil, sino al contrario, que es desafiante, pero si logramos atravesarlo de esta manera, entre comillas, conveniente, creo que puede ser muy enriquecedor, ¿no? Porque pienso que qué más o qué tan satisfactorio, digamos, qué lindo, qué bueno puede ser esto, ¿no? De integrar todos esos logros que uno va cosechando, Ahí va. producto del esfuerzo, de las acciones, de la formación que va desarrollando, y a saber, y a la vez encontrarlo pleno, gratificante, desde otros lugares también que no pasan por ahí. Es un gran desafío y me parece que todos, o que muchos, atravesamos ese tipo de desafío. Ahí Marian, dijiste una palabra muy interesante que es integrar. Esa es la dificultad. sí, Es integrar. totalmente. Sí. Marian, otra de las preguntas que quiero hacerte, o que quiero que nos digas, capaz que te hago pensar un poco, ¿qué es lo que nadie te pregunta? Puede ser desde el lado personal también o desde el lado profesional,
y te gustaría que te pregunte? Buena pregunta. Me lo ves. Sí, seguro que me lo mandaste por WhatsApp y no la vi. Seguro que me lo mandaste. Yo creo que uno siempre tiene ganas de... Ahí va. Yo creo que uno siempre tiene ganas de hablar de cosas que hoy por ahí lo están como atravesando y movilizando, ¿no? Y hablar de esas cosas y por ahí no tanto de lo cual está posicionado. Esto cuando pasa el tiempo sucede, ¿no? Cuando uno por ahí es más principiante, quiere hablar todo el día de lo suyo, ¿no? En este caso bueno, quiero hablar todo el tiempo de negocios digitales y no sé qué. Y la realidad es que ya hace unos años que lo hago porque es mi trabajo, ¿entendés? Y me encanta, pero me tengo que poner en modo trabajo. No es que naturalmente, ¿entendés? De hecho, muchas veces pasa que por ahí me preguntan, ¿viste? Y digo, hablemos otra cosa, ¿viste? Como estoy 8 horas por día hablando de esto, hablemos otra cosa. Entonces, ahí, eso, definitivamente, como me parece que me divierte como mucho más hablar o que me pregunten de otras cosas. Mira, en general, a mí, si querés, como las vocaciones, ¿no? Desarrolladas, si querés, que tengo, tiene que ver un poquito con lo que te hablaba antes, ¿no? Yo siempre me interesó mucho la salud, la espiritualidad, los vínculos, la filosofía. Son todas cosas que igual de alguna u otra manera se integran Sí. en pleno emprendo, ¿no? El otro día Santiago me decía que digo, esto es lo mejor que me dijeron en mi vida de mi trabajo. Que decían, yo seguí mucho tiempo a Gurú no sé cuánto, no lo quiero decir igual porque no es necesario. Dice, pero aprendí más en pleno emprendo en 3 meses de querer ganar más guita de espiritualidad que con años siguiendo a este tipo. Decía, eso es lo mejor que me puedes decir. Porque yo creo que es eso, ¿entendés? Le entramos por acá, pero en realidad integramos todas estas cosas. Así que lo que quieras respecto de vínculos, espiritualidad y salud y filosofía, creo que esas 3 cosas para mí 4 cosas son para mí como las cosas que más me divierten, ¿no? O sea, vínculos, me encanta eso como, si querés, como de familia, ¿entendés? Matrimonio, hijos, me fascina. Siempre estoy muy interesado por eso, de salud en términos de, si querés, de cómo de forma eficiente y con una vida productiva puedes tener una salud muy por arriba de lo normal. Eso, si querés. Perfecto. Siento que me quedó muy chico la cantidad de tiempo, porque la verdad fue al principio cuando empezaste a hablar de negocios y ahora también que empezamos a tocar algunos detalles más personales, que, que se me dispara a hacerte muchísimas preguntas. La verdad que me parece que estuvo bastante bueno, que es bastante enriquecedor y me encanta también, digamos, yo te conozco a través de las redes, te conozco a través de ingresar a tu programa, entonces tal vez es como vos decías, ¿no? Tengo este Mariano que está todo el tiempo hablando de negocios, dándote información, dándote acá en la tecla, justo acá, justo allá, y al ver esta parte que es muy interesante para mí, desde mi punto de vista, siempre conocer estos aspectos de las personas, por eso un poco la propuesta en las entrevistas es, hablamos de tu especialidad, pero también toquemos un poco lo humano, porque hay muchos desafíos ahí que no se ven. Y estas cosas que fuiste compartiendo me parecieron muy interesantes, te haría muchísimas preguntas más. Como te dije hace un rato, quiero ser respetuoso con tu tiempo. Voy a hacerte la última pregunta. Antes de eso, quiero reconocerte y agradecerte por el tiempo, por estar acá, por lo que compartiste desde el lado profesional, por lo que estás compartiendo también desde el lado personal. Me da la sensación, y vos me corregirás si no es así, de que sos una persona como, dijiste que sos obsesiva, y yo eso lo estoy relacionando, de que sos como una persona que constantemente está en búsqueda de respuestas, que no te quedas quieto, que sos activo, y siempre en pos de crecer y de mejorar, ¿no? Entonces te reconozco, digamos, y te valoro también porque es lo que transmitís a través de tu marca, a través de tu programa, con Pleno Emprendo.
Y también te agradezco por, bueno, todo ese camino que recorriste que te llevó a esto, ¿no? Que es lo que hoy ofreces. Que nosotros, yo como muchas personas más, contemos con herramientas para hacer rentable nuestro conocimiento. Así que, Marian, muchísimas gracias por eso, te reconozco y lo valoro. La última pregunta que voy a hacerte es una situación hipotética, ¿sí? Te voy a poner en una situación hipotética donde vamos a pensar que Perdón, vas a te vivir... puedo hacer un comentario antes de que me hagas la pregunta? Dale, Que para complementar esto que estás diciendo sobre cómo ver el lado humano, si querés, de las personas, para mí es increíblemente enriquecedor. El otro día en el presencial, viste que había un grupo de WhatsApp sí, y había una, Iliana, le mando un saludo, nos mandó, me trajo como un dulce del Calafate, que ella vive ahí. Entonces, cuando lo estábamos comiendo, tomando el té con mis hijos, Belu agarró y hizo un videito para mandarlo como agradecimiento. Y, y tipo, mientras yo estaba hablando, tenía a Jacinto, que es mi hijo de 6 años, que me decía, papi, 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 y no me dejaba hablar, ¿viste? Entonces mandamos el video, yo ni me di cuenta de eso. Y alguien dice, ay, mirá, tipo, está como su hijo interrumpiéndolo, diciéndole papi, papi, como parece una casa normal, una cosa así. Y yo decía, y tipo, claro que es una casa normal, boludo. Entonces, y claro, digo, y muchas veces, para mí, cuando vos conocés a una persona que por algún motivo admirás, a mí me ha pasado infinidad de veces, y te das cuenta de que es una persona con todos los problemas, limitaciones, fragilidades, etcétera, etcétera, angustia, problema, miedo, pero que en medio de todo eso logró lo que logró. A mí me resulta muy inspirador. sí, Es como, me pasa lo mismo. yo también puedo. ¿Entendés? Eso. No, sí, sí, totalmente, ¿eh? A mí es como que me genera eso y hago un complemento más a lo que vos decís y paso a la última pregunta, es que una de las preguntas que yo me hacía, ¿no? Y que, bueno, gracias a esa pregunta empecé a descubrir y a entender varias cosas, es cómo o qué es lo que hace esta persona que está logrando lo que está logrando y yo no lo estoy haciendo. Exacto. Y a partir de esa pregunta, o sea, aprendí mucho desde aspectos profesionales, desde aspectos de negocio, pero también desde aspectos humanos. ¿Sí? Entonces, eh, está, o sea, me parece inspirador, como vos dijiste, esto, ¿no? Cuando vos decís, che, pará, pero esta persona estaba en ciertas condiciones, ¿no? Hizo tal o cual cosa y lo logró. Sí. O sea, claramente se puede, digamos. Es Exacto. como inspirador Es en ese inspirador. sentido. Y es, sí, sí, tengo que ir por ahí. Y fíjate que vos estás diciendo algo medio inconscientemente, pero que es muy importante, que es qué está haciendo esa persona. No quién es esta persona que logró eso. Porque vos cuando hay una cuestión de identidad diferente, como decís, Total, porque es la típica excusa de todo el mundo. No, lo que pasa es que este tipo es un crack, o este tipo nació diferente, es un tocado por la varita mágica, es un no sé qué cosa. Y es, no, todavía hice cosas diferentes, exacto. simples, durante una cantidad de tiempo extraordinario, ¿no? O sea, Sí, te podría decir cualquier persona que es. Y es eso. Bien. total, total. Bueno, Marian, paso a la última pregunta, que es esta situación hipotética, donde vamos a pensar que vivís todo el tiempo que querés vivir, 100, 200, 500, 1000 años, vas logrando y cosechando todo lo que querés cosechar, desde aspectos personales como de aspectos profesionales. Pleno Emprendo sigue creciendo, sigue formando personas, sigue impactando incluso también más allá de esa persona puntual, porque impacta incluso hasta en la familia de esas personas, ¿no? A través del trabajo que hace cada profesional. Desde el lado personal, como decías hace un rato, seguís en tu búsqueda de integrar todas las áreas de la manera más eficiente, más conveniente, más efectiva, más beneficiosa para vos. Ves crecer a tus hijos, seguís adelante con tu familia, vivís todo el tiempo que querés vivir, pero va a llegar un momento que vas a tener que pasar al otro plano. Y en esta situación hipotética, cuando llegue ese momento, más allá de que vos pases a ese plano, va a pasar con vos a ese plano absolutamente todo, todo lo que sabemos y conocemos hoy de vos, todo tu podcast, los programas que diste, las charlas a través de los presenciales, la información que hay en internet acerca de vos, todo
se va con vos hacia otro plano. Y lo único que vamos a tener para recordar, para aplicar o para tenerte presente son estos 3 mensajes finales que nos vas a dejar. Que no es Ah, la mentira. mierda. Qué presión. Eh, a ver, qué bueno. Recién cuando decíamos, y de paso te comento esto mientras voy pensando esos 3 mensajes, pero creo que mientras vos decías esto de, de podés vivir todo el tiempo que quieras, a mí eso a veces, viste, como que me genera una gran contradicción, porque hay un punto en donde, viste, la ley de Parkinson que dice o sea, el trabajo como que ocupa todo el lugar disponible, Sí, ¿no? Y yo siento que en la vida también pasa así. Yo creo que parte de la fuerza, de las cosas que me motorizan, que me impulsan, es saber que me voy a morir. O sea, claro, saber que tengo, si querés, como 40 años más de productividad, pero no infinitos, 40. exacto. ¿Entendés? O sea, y sigue hasta los 80, pero no infinitos. Quiero vivir 100 años, pero son 100, no son infinitos. Entonces, bien. ¿Qué pregunta? ¿Cuántas cosas? A ver, creo que, a ver, un mensaje que hablamos hoy acá. Esta es la típica pregunta que después durante el día voy a decir, uy, quería decir esto, uy, quería decir lo otro, qué cosa. Y seguro me voy a olvidar. Eh, Mira, creo que esto tiene mucho que ver para mí con el mundo que nos toca vivir, ¿no? O sea, bueno, quizás eso dentro de 500 años de diferente. Pero hoy, quizás, de hecho lo tengo en el WhatsApp personal, tengo como esa frase que dice, poco vital sobre mucho trivial, ¿no? Mm, Creo que ese esencialismo, de hecho hay un libro que se llama Esencialismo, que es uno de mis favoritos. No sé por qué no lo compré acá para poner en los que más me impactaron. Se me pasó, la verdad. Pero creo que es un concepto el de poder distinguir esas rocas que le llama Stephen Covey, ¿no? En ese video ¿viste? De que primero ponen las piedritas y después las rocas y no sí, entran, y después ponen las rocas y después las piedritas y qué sé yo. Que de hecho hace poco, en un retiro que me tocó participar y organizar, hice esa experiencia real, o sea, con tarros de vidrio y con pelotas de tenis y arroz. Y cuánto arroz, ¿no? Como representación de lo trivial, de lo que puede estar o no estar, que no nos va a cambiar la vida, no le deja lugar a esas pelotas de tenis que sí son las cosas que verdaderamente tienen sentido, ¿no? Entonces, a partir del autoconocimiento, como decías, identificar cuáles son esas pelotas de tenis que en general tienen que ver con los vínculos, la salud. Salud, dinero y amor. La realidad, mira, las abuelas sabían todo, ¿viste? Como salud, dinero y amor, como interpretarlo como quieras, pero tiene que ver con eso. sí, El hecho de tener una vida con sentido y asegurarse de que esas rocas, pelotas de tenis, cosas con sentido estén en tu agenda, porque vos podés decir lo que quieras, que si vos no tenés tiempo puesto en esas cosas importantes, es lo mismo, como si no, es lo mismo que si no te importaran, ¿no? ujú, Para conocer las prioridades de una persona, que te muestre su agenda, no le preguntes cuáles son las prioridades, porque te va a decir, ah, sí, la salud, la familia, y después, a ver, mostrame tu agenda. Ah, está todo el día en la oficina, después laburando, sí, boludeando, y después te vas a no sé dónde, y después ves Netflix, y después... Bueno, entonces, digo, ¿dónde están tus prioridades? Y si querés entender qué es eso vital, y que eso se haga realidad en el día a día, y que tus decisiones sean coherentes con eso, y que las decisiones tienen mucho de costo también, porque hay mucho arroz y piedritas que son divertidos y que suenan bien, muchas series para ver, muchos viajes por hacer, muchos lugares para conocer, muchas reuniones sociales para ir, que le quitan lugar a esas cosas. Y o sea, discernir entre esas cosas y tomar decisiones con fuerza para poner tu tiempo y tu vida en eso que verdaderamente vale la pena, es
si querés para mí, digo, el mensaje que puedo dejar, ¿entendés? Después, creo, si querés como más pleno emprendo, ¿no? A ver. Que tiene que ver con esto de, che, no tenés que elegir entre tu vocación, lo que te gusta, lo que sentís que tiene un impacto positivo y aquello que da plata. Eso es una falsa dualidad que por suerte no es tal. Por suerte la realidad no es así. Existe una intersección entre esas dos cosas que tenés que encontrar. Vos podés hacer cosas que tengan un impacto positivo, que estén alineados a tu vocación, que tengan que ver con lo que vos querés dejar en el mundo y que te dan plata. Y en general, cuando estructurás bien eso y vas a esa intersección, no solamente que es posible, sino que es la mejor manera de hacerlo. Hay una frase que me encanta que es, no se puede competir contra quien se divierte trabajando, ¿no? Muy bueno. Es muy buena. Muy bueno. Entonces es eso, ¿no? Digo, no solamente que se puede, sino que es un gran diferencial. ¿Cuántas voy? ¿2? ¿Me falta una? Te falta uno. A ver, si querés comentate algo así, voy pensando. No, me encantó, rescato mucho la frase esta que dijiste, no se puede competir contra quien se divierte trabajando, que va un poco de la mano de lo que estábamos hablando hace un rato, de ir integrando, ¿no? Estas distintas áreas, porque el trabajo, o sea, realmente, al menos desde mi punto de vista, no necesariamente tiene que verse o sentirse como esfuerzo. Lo puedes disfrutar también desde muchos lugares. Lo puedes disfrutar desde el impacto que generás, lo puedes disfrutar desde lo que vos estás haciendo de manera involucrada, de manera consciente. Está bien, tareas, como en cualquier tipo de trabajo o profesión, hay tareas de todo tipo. Como vos decías hace un rato, che, la parte de estar acá controlando las métricas, esto es lo mío, esta es mi zona de genialidad, digamos, ¿no? Después tal vez hay otras cuestiones que nos cuesten un poquito más, pero es como, vuelvo un poco a lo que decíamos hace un rato, al autoconocimiento, digamos. Cuando vos te tomás el tiempo, y como vos bien decías en uno de los mensajes, de, che, pero, o sea, vos te tomás el tiempo, tomás la decisión de hacer que esto prevalezca por sobre la serie de Netflix o por sobre la salida social, e invertís la energía, la acción, o sea, le das ese lugar al autoconocimiento, y capaz que empezás a entender, porque desde mi punto de vista, sean aspectos profesionales o en aspectos personales, la clave está en conocerte. La clave. Suena romántico, pero es desafiante, no es tan sencillo. Pero si vos cada vez, todos los días, te vas conociendo un poquito más, realmente pienso yo que lo que vas a poder entregar va a ser como más enriquecedor, eh, vas a comprender de manera más clara qué es lo que estás dando, eso va a estar más argumentado, ¿no? Eh, un poco lo que me llevó esa frase que resume muy bien por ahí todo esto lo que yo estoy explayando, esto de, che, si vos disfrutás de tu trabajo, y la verdad que no vas a tener competencia, y que en algún punto ahí lo ato con otra cosa, ¿no? Yo siempre digo que hay que tener métricas internas, y no métricas externas, ¿no? Eso es algo que a mí también me gusta como comunicar, porque está muy bien tener referentes, está muy bien tener mentores, está muy bien tener, che, la verdad que lo que está haciendo esta persona es algo que me gusta, es algo que resuena conmigo y quiero ir por ahí, pero no te compares, porque no conoces solo el 1% de eso. Detrás hay un montón de recorrido que la persona hizo, con distintas herramientas, posibilidades, limitaciones, que tal vez no son las mismas que las tuyas. No significa que está bien y que está mal, solo que no son las mismas. Entonces por ahí puede estar sesgada la comparación. Por eso ahí es donde voy a las métricas internas. Pero bueno, volviendo a esa frase de
no se puede competir con alguien que se divierte de su trabajo, la verdad que esa me la quedo para mí. Digamos, Está buenísimo lo que decís. A ver, está bueno la diferencia entre inspirarse y compararse, ¿no? Me parece que es fundamental eso. O sea, uno se puede inspirar, pero es verdad, no te compares. O sea, vos lo tenés que crear desde tu realidad, ¿no? Eso es fundamental, esa diferencia. Y voy con la última, si querés, ya para cerrar, que es un ejercicio de autoconocimiento, ¿no? Me parece, como si querés, el mensaje que me gusta mucho como esta pregunta que para mí habla muchísimo de las personas, mucho más de lo que parece, que tiene que ver con de qué se trata la vida para vos en 3 palabras, ¿no? Y para mí es recontra potente. Yo me acuerdo que me hice muy en serio esa pregunta durante mucho tiempo. Me la sigo haciendo y sigo como por ahora llegando siempre a la misma conclusión, que es: para mí la vida se trata de aprender, crecer y servir, ¿no? Como esas 3 palabras. Sí. Y cuando yo, o sea, mirá que se la hago a mucha gente, ¿eh? Y vos sabés que hay veces que me responden cosas que digo, wow, con razón su vida es tan diferente, ¿no? Pero digo, creo que saber eso y si querés tener una vida coherente con eso que crees, me parece que es muy importante, ¿no? Y un último, si querés, como cosa o consejo, también bien para el mundo actual, es lo que quieras conseguir, buscate a alguien que ya lo haya atravesado y que, especialmente si ya está haciendo que otros lo logren también. Y pagale si es necesario para que te ayude a hacerlo, porque es tipo el gran atajo de la actualidad. Sí. Es el gran atajo de la actualidad. Atajo en el buen sentido, O sea, es el gran atajo de la actualidad es buscar al que, o sea, en lo que quieras, En lo que quieras. ¿Querés mejorar tu composición corporal? ¿Querés mejorar tu matrimonio? ¿Querés criar mejor a tus hijos? ¿Querés crecer tu negocio? Lo que quieras. Busca a alguien que ya lo haya hecho y que ayude a otras personas a hacerlo, y ponete en contacto, aprende todo lo que puedas de él, si es necesario pagale. Es el gran atajo que hoy existe en este mar de información, digo, porque hoy vos tenés gratis todo. Entonces, me parece que eso, Rodri, para cerrar. Perfecto, María, muchas gracias. Contanos, si la gente quiere saber más de vos, si quiere conocer acerca de Pleno Emprendo, ¿dónde te encuentras? Sí. Bueno, en Pleno-Emprendo en Instagram, me parece que ahí es el centro de operaciones de la comunicación, por lo menos va por ahí. Y en Spotify, Pleno Emprendo, estoy yo ahí con una remera azul, que probablemente tenga que cambiar dentro de poco, ya tengo menos arrugas ahí en esa foto ya. Así que ahí en esos 2 lugares creo que contenido más, si querés, espontáneo en Instagram y más de comunicación directa, y después contenido más profundo de este tipo de entrevistas que va a salir por ahí, por ejemplo, en Spotify. Buenísimo. Marian, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar acá. Creo que la entrevista nos quedó corta, pero la verdad que fue muy enriquecedora y muy linda. Gracias. Muchas gracias por quedarte hasta el final del episodio. Si este podcast te ayudó de alguna manera, te pido el gran favor de que me dejes una calificación de 5 estrellas en Spotify. Te va a llevar pocos segundos y es muy importante para llegar a más personas con este mensaje. Hasta la semana que viene.